medio de una pandemia estoy. Ay, menos mal que desperté, Clarita. Estaba en una pesadilla, claro que no desperté sola, fue como que todo Chile despertó y desperté también. Estaba en una tremenda pesadilla, oiga, estaba en la pesadilla de que habíamos aceptado esta convención constitucional y que estábamos ahí, habíamos pasado los plazos de un año y resulta que nadie estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo ahí y venía el segundo plebiscito y estábamos en contra de esa constitución que se estaba armando ahí porque no estábamos de acuerdo. ¿Y qué es lo que pasaba? Volvíamos a la misma constitución de Pinochet Lagos. No podemos permitir que nos vayan poniendo así los plazos y así las condiciones. Si ese acuerdo que ellos hicieron, lo hicieron en medio de una crisis social, ¿para qué? Para calmarnos y decir, no váyanse para su casita. Nosotros le vamos a resolver el problema. ¿Pero cómo le iban a resolver a ellos el problema? Si ellos eran el problema. O sea, era parte constitutiva del problema. Entonces no, esta cuestión tiene que reversarse dentro de cada uno de nosotros. Tenemos que comprender que cada delegado que va a constituir esa asamblea constituyente tiene que venir de la base social. Pero eso no es de enredados. Y es cada asamblea, cada cabildo va eligiendo a sus voceros que van llevando la voz de todas las necesidades, de todas las cosas que ahí se han dicho, se han hablado, pero que ha vivido todo ese proceso. Y ahí va a la comunal, a la regional y a la nacional. No esto que dicen que hay que elegir a los delegados como si fueran diputados, como si fueran senadores, como si fueran alcaldes con las mismas leyes, haciendo propaganda en la calle, poniendo letreritos, yo voy a ser mejor delegado constituyente. No, pues, si usted quiere ser delegado constituyente, métase a su asamblea, métase a su cabildito. Oiga, menos mal que me desperté. Así que ya, y cualquier cosita que le digan, usted ya sabe, ya, ni más que tú, ni menos que tú, igual que tú. Despiertito los quiero, cabres.